los adolescentes. ¿Cómo llegaron? Caminando. ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos vinieron caminando? O sea, caminando todo el trayecto me refiero. Todos caminamos, dice el pastor. ¿Cómo vamos a entrar a la iglesia sin? Caminando vinimos todos. Pero hay hermanos que sí han caminado bastante. Y gracias por venir y gracias por hacer ese sacrificio, porque sí nos anima a poder juntos buscar al Señor y adorar, porque somos humanos, ¿no? Y cuando vemos poquitos nos desanimamos. Cierto es que el Señor no necesita multitudes, pero nosotros como humanos sí necesitamos animarnos unos a otros. Y sí está muy complicada la movilización, como sabemos en este día, pero qué bueno que hemos podido llegar. Bueno, el título del mensaje es, a ver, ¿quiénes? Voy a hacer una pequeña pregunta de retroalimentación del Facebook y de las redes sociales, a ver cómo están, si estamos llegando o no estamos llegando. A ver, ¿cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos vieron el título del mensaje? Ahorita están viendo en el teléfono, veamos en el Facebook. ¿Cuál era la página de la iglesia? Dice, ¿cuál era la página? Les animamos a que puedan interactuar en la página de la iglesia, mis hermanos queridos, para poder también que ustedes estén informados de las cosas que vamos diciendo y vamos informando y vamos creciendo como iglesia, ¿verdad? Yo por si acaso me puse eterno para que me dejen pasar por si acaso algún cierre vial, porque si no vayan a creer que no soy pastor, si me ven con el pelo largo, con barba. No, entonces sí soy pastor, ya les muestro la credencial, por si acaso, hermanos, para variar un poquito también. Bueno, el título del mensaje es Mártires del siglo XXI. ¿Qué le parece? Mártires del siglo XXI. ¿Habrá mártires en el siglo XXI o ya se acabarían los mártires? ¿Qué piensa usted? ¿Todavía hay mártires? ¿Cuáles serán los mártires? Yo, pastor, dice, porque ni sabe con mi esposa, es un martirio, dice el pastor. Y si le preguntan al esposo, dice lo mismo. Uy, dice mi suegra, dice el pastor. Yo soy un mártir, dice, verdadero mártir. ¿Será eso el martirio? ¿Qué piensa usted? Algunos dicen mi cruz, ¿no? Estoy casado con una cruz, dice el pastor. Estáis llevando mi cruz, dice ya. Pero en la palabra de Dios podemos ver, aprender qué significa el martirio y ver si es que hay mártires en esta época, en el siglo XXI. Así es que les invito, por favor, mis hermanos, a abrir en el texto que nos corresponde, en Hechos capítulo 6. Vamos a leer el texto que nos corresponde. Ahí ustedes también recuerden y vayan viendo dónde es que nos quedamos la última vez. Recuerden que estamos en la serie de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para que ustedes vayan estudiando con tiempo, mis hermanos queridos, todo lo que tiene que ver con este hermoso libro, y vayan adelantándose también, ¿no?, a los pasajes y vayan estudiando, porque es bueno estudiar la palabra del Señor, profundizar en la palabra, ¿no?, y no dejarse guiar solo por lo que a veces se ve en las redes sociales o comentarios de otras personas, no, sino usted mismo investigue, vea en varias versiones y vea qué pasaje nos corresponde. ¿Qué pasaje nos corresponde ahora?
Hechos capítulo 6, versículo 8. Muy bien, mis hermanos, un aplauso. Es un aplauso, pues, han estado pendientes algunos. Sí les oigo ahí el versículo 8. Y eso es importante. Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¿Quién era Esteban? ¿Era un apóstol? ¿Usted ha oído del apóstol Esteban alguna vez? No era de los apóstoles. Esteban, ¿dónde escuchamos a Esteban? A ver, los que están pendientes de los mensajes anteriores, la última vez que escuchamos de Esteban. Fueron elegidos en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7, que ya vimos ese pasaje, ¿verdad? Donde están los 7. Era uno de los 7 servidores, mis hermanos, de origen griego, que de habla griega, ¿no? De los servidores, junto con esos nombres que están ahí, miren. Hechos 6, 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si alguien está buscando nombres para sus hijos, ahí tienen algunos ejemplos bastante originales, ¿no? Le aseguro que no va a encontrar, difícilmente va a encontrar 2 Prócoros aquí en la iglesia. Unito nomás, eso se va a diferenciar muy bien. Miren, mis hermanos queridos, todos estos nombres que son de origen griego. Esteban también es un nombre de origen griego, no es un nombre de origen judío. No hay ningún Isaac ahí, no hay ningún Samuel ahí. Son personas que tienen esta ascendencia, digamos, más parecida a nosotros como gentiles, es decir, que no somos judíos, miren. Y le eligen para que sirva, para que ayude en la obra social de servir a la gente necesitada, en este caso a las viudas, ¿no es cierto?, dándoles alimentos. Eso es la tarea de Esteban. Para eso es que le eligieron. Pero miren lo que pasa aquí. Esteban dice que estaba lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo y hacía grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales, dice. Yo estoy usando la NBI por si acaso, ¿verdad? Pero dice grandes señales. ¿A quién señalan todos los milagros que hacía Esteban? ¿A él mismo? Yo, Esteban, el gran, que hago milagros. ¿O a quién señalan? Digan nomás duro. A Jesucristo. A ver nuevamente. A Jesucristo. A Jesucristo señalan, mis hermanos queridos. Son señales que hacen ver en el pueblo que Jesucristo está vivo, ha resucitado y su espíritu está en Esteban, y él hace grandes milagros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, dice que él hacía grandes prodigios en el versículo 9, Hechos 6, 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos. Es decir, ¿será que Esteban es el que está comenzando la acción o será que los otros están comenzando la acción?
Se pusieron a discutir, mis hermanos. No era la intención. Esteban estaba sirviendo y también era usado para hacer grandes milagros, pero eso es algo que uno no planifica. Cuando el Señor sana, cuando el Señor libera, levanten la mano, ¿cuántos han sido liberados por el Señor? ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? ¿Cuántos tienen un testimonio para decir el Señor hizo esto en mi vida? Levanten la mano, mantenga levantada. Algunos ya le bajaron la mano porque dice, me va a llamar a dar testimonio el pastor. Sigan nomás, tengan nomás la mano levantada, mis hermanos. Son cosas que el Señor ha hecho, gracias. Son cosas que el Señor ha hecho, pero no dependen de nosotros, como no dependían de Esteban, sino que es una gracia, que mientras estaba sirviendo él comenzaba a orar seguramente por los enfermos y se sanaban, ¿no? Es algo que no viene de él es un instrumento nomás en las manos de Dios, pero grandes prodigios. Y entonces estas personas que también son de origen extranjero, igual que Esteban, son de origen griego, ¿no? Estas personas que vienen de diferentes partes, como dice ahí, se ponen a discutir. Hoy en día hay muchas discusiones en las redes sociales, ¿no se ha visto? Y uno no ha comenzado ninguna discusión, pero alguien se pone a discutir o alguien postea algo que causa mucha discusión. Entonces provoca mucha discusión porque ponen algo controversial, algo polémico. En este caso Esteban no estaba diciendo nada polémico porque ni siquiera estaba hablando, como ustedes ven en el texto. Él estaba sirviendo y el Señor por su gracia le usaba para que haya sanidades y milagros. Todo es algo bueno. Pero estas personas no sabemos por qué, no dice el texto, no sabemos si querían congraciarse con los judíos, con los sacerdotes, con los líderes religiosos, con los escribas, ¿no? Y tal vez querían hacerle quedar mal a Esteban. No sabemos por qué, pero se ponen a discutir. Ellos se ponen a discutir y Esteban les responde, miren, les responde. Esto es algo que no causa Esteban. Sin embargo, Esteban les responde. Pero ¿qué pasa cuando le responde Esteban? Ellos no pueden ganar la discusión, no pueden vencerle, dice, no pueden hacerle frente a toda la sabiduría, porque esa sabiduría ¿de dónde venía? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Era una sabiduría sobrenatural que no venía de él, mis hermanos. Cuando hay situaciones que nosotros no provocamos, en este caso es una discusión, pero hay problemas. Yo no sé por qué problema estará pasando usted. Yo no sé por qué situaciones le están provocando, o no sé si hay algo en su casa, en su familia, en su corazón que usted no ha provocado, pero viene de afuera. Esta es una provocación externa y usted está diciendo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así tan mal? Situaciones que no dependen de nosotros, pero nos afectan nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Cómo respondo a esto? No sabemos cómo responder a veces a circunstancias externas que a veces nos rebasan. ¿Cómo respondió Esteban? Con la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo debemos responder nosotros? Con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Parece que era un hombre que estaba en la presencia de Jesucristo, en la presencia de Dios, orando, clamando. Parece que conocía también bastante la palabra, ya vamos a ver eso. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces no debatió con argumentos humanos, no debatió en sus fuerzas. Podemos nosotros también sacar argumentos humanos, sabiduría humana. Aquí esta sabiduría es divina, por eso es que no puede ser rebatida. Amén. No puede ser rebatida, no puede ser contrarrestada. Y como no puede ser contrarrestada, cuando el Señor nos da esa sabiduría, a veces ¿qué pasa cuando la gente quiere salirse con la suya? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? A veces la gente recurre a la violencia, nos ataca a nivel personal. Como no pueden responder con argumentos, nos atacan como personas, a nuestra familia. Se inventan calumnias, se inventan cosas, porque ahí hay maldad. No dice el texto, pero ¿de dónde será que viene esa maldad? No dice. ¿Será que el enemigo estaba un poco medio molesto con Esteban? ¿Qué piensan ustedes? ¿O estaría contento? ¿Será que esta instigación vino de pronto azuzada un poco por las tinieblas y por el diablo? No dice el texto, pero puede haber sido. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, pasan cosas maravillosas, pero también hay oposición, ¿o no? Levanten la mano quienes pueden corroborar y dicen, ha habido oposición en mi vida cuando más me he acercado al Señor. Levanten la mano. Porque eso es algo que nos pasa a todos. Gracias, mis hermanos. Eso es algo que nos pasa a todos. Todos estamos acercándonos al Señor.
Pero cuando más nos acercamos al Señor, parece que más cosas malas vienen, ¿sí o no? Y como que se agolpan y se unen, y una encima de la otra. Y uno dice, yo cuando iba a la iglesia los domingos estaba sentadito al último y no participaba en ningún ministerio, ni oraba, ni buscaba la ayuda del Espíritu Santo, no me pasaba nada. Venía nomás los domingos. Ahora que estoy involucrado en un ministerio, Esteban diría sirviendo a las mesas, ayudando a los pobres, haciendo milagros en el nombre de Jesús. Igual que Esteban, viene la oposición. Pero miren, ¿cómo viene la oposición? A través del soborno. Sobornan a testigos falsos. ¿Qué es lo que significa testigo? Ya hemos visto en unas predicaciones. ¿Qué significa testigo? Mártir. Eso significa testigo. Pero aquí estos testigos son testigos falsos. Son personas pagadas para hacer pensar frente a los líderes religiosos, ¿no?, que están reunidos en el Sanedrín, en el consejo, dice ahí, y acusar a Esteban por algo que él no ha dicho, por cosas que él no ha dicho. ¿Cuáles son las dos acusaciones básicas? Una, que Esteban estaba blasfemando ¿contra qué? Contra el templo. Y segundo, que Esteban está hablando mal ¿de qué? ¿De quién? De Moisés y también de la ley. Esas son básicamente las dos acusaciones que le están haciendo. Con diferentes palabras, más o menos, esas son las dos acusaciones, mis hermanos queridos. Bueno, ¿qué haríamos nosotros si nos acusan así, sobornan? Sabemos que hay testigos falsos y nosotros nos consta que no hemos dicho eso y quieren hacernos como casi un juicio, más o menos es como un juicio que quieren hacer. ¿Qué hace usted? ¿Qué haríamos nosotros? Tratar de demostrar, de defendernos, ¿no es cierto? Si sabemos que es falsa la acusación, tratar de probar que esos testigos son falsos. ¿Usted traería testigos que puedan apoyarle? Tal vez pensaríamos en personas que nos puedan apoyar, que puedan estar de nuestro lado, ¿verdad? Y tratar de comprobar que ha habido de pronto ahí dinero que no debía haber habido. Si sabemos de personas que están mintiendo, tal vez comprobar que nosotros hemos dicho otras cosas o que no hemos dicho nada, o que lo que discutía Esteban en este caso no era lo que están diciendo eso. Es decir, de manera humana tratar de probar, casi como un juicio. Pero eso no es lo que hace Esteban. ¿Qué es lo que hace Esteban? Capítulo 7, versículo 1. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Miren, y ahí en el versículo 2 comienza Esteban, mis hermanos, y él contestó: hermanos y padres, escúchenme, mis hermanos queridos, en esta mañana. Mis hermanos queridos, amigos que nos visitan, escuchen la palabra del Señor, porque esto que se viene es grande, mis hermanos. Posiblemente una de las defensas más largas de toda la Biblia y de los discursos más completos de toda la Biblia. Se viene ahora. Pero antes de eso, mis hermanos, pongamos de pie un momentito. Vamos a orar, mis hermanos queridos. No sé si por el Giro de Italia, por lo que algunos madrugaron tanto y no vinieron desayunando, no sé qué situación también, porque sí, son situaciones humanas que sí nos afectan, pero espiritualmente también hay una complicación. El diablo también, igual que aquí, posiblemente quiera poner oposición, pero nosotros no le vamos a dejar. Y hay una oposición espiritual. No sé si será algo humano, será físico, será cansancio, hambre, no sé, sueño, tantas cosas que nos ha pasado en la semana, mis hermanos. Pero yo les invito a que pongamos todo eso en las manos del Señor, amén. Pongamos todo eso en las manos del Señor y clamemos al Señor para que el enemigo no ponga distracción, sueño, cansancio, interferencia en nuestras mentes, porque si hay pesadez espiritual y eso se siente. No sé si usted lo puede sentir. Hay un sopor espiritual, algo que no nos deja estar concentrados. Tal vez no son todos, pero vamos a clamar y vamos a levantar nuestras manos. Oremos, mis hermanos queridos. Padre celestial, ponemos en tus manos, mis hermanos, mis hermanas, pongan en sus manos, en las manos del Señor. Dice la palabra: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Tal vez hay mucha carga, tal vez hay situaciones económicas, yo no lo sé. Tal vez hay enfermedad, tal vez hay problemas familiares, tal vez justo antes de venir ahí hubo una discusión y eso nos afecta espiritualmente, está cargando en este momento y es complicado. En este momento pidamos al Señor y clamemos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Pidámosle perdón al Señor también, porque mis hermanos todos somos pecadores.
Todos hemos pecado y todos tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Si alguien siente ponerse de rodillas, levantar las manos, orar y clamar, pues mis hermanos, esta es la ocasión para clamar al Señor, poner en las manos del Señor todas nuestras cargas y descansar en el Señor. Descansemos en el Señor, mis hermanos, mis hermanas. Toda carga, todo lo que nos está pesando, pongamos en las manos del Señor. Entréguele al Señor toda preocupación, porque eso tal vez llena nuestra mente y nos distrae de lo que el Señor quiere hacer, de la palabra del Señor. También en el nombre de Jesús, tome autoridad en el nombre de Cristo y reprenda la distracción, reprenda toda situación espiritual que no permita que la palabra llegue en este momento, en el nombre de Jesús. Ore y levante su voz, y como cuerpo de Cristo, porque la oración tiene poder, amén. La oración tiene poder, y estamos unidos, Señor Jesús. Mira tu pueblo, queremos escuchar tu palabra, no queremos salir tal como entramos, queremos salir llenos de tu Espíritu Santo. Señor, estamos cansados, hay distracción, hay preocupaciones, hay muchas cosas en nuestra mente, mas en el nombre de Jesús, todo pensamiento es llevado cautivo ante los pies de Cristo, amén. Todo pensamiento es llevado cautivo ante los pies de Cristo, y dejamos en las manos del Señor toda carga, y en el nombre de Jesús tomamos autoridad para quebrantar el poder del diablo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y que la palabra encuentre en nuestro corazón tierra fértil, y que el diablo no ponga ahí espinos, que el diablo no ponga ahí piedras, no ponga nada, sino que sea un terreno fértil para que esa semilla dé fruto, y dé fruto 100 veces más. Así vamos a salir bendecidos por la palabra del Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y esta es palabra de Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, gracias. Aplaudámosle al Señor Jesús, Él se merece la honra y la gloria. Ahora sí, mis hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. En el 7 le pregunta, ¿es verdad esto? Y vamos a ver la respuesta de Esteban, ¿no? Hermanos y padres, escuchemos la palabra del Señor, mis hermanos. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia. Antes de radicarse en Harán, deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Miren, no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros. ¿En dónde? En tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Eso dice el texto. Vamos a resumir un poco toda esta defensa de Esteban, porque es bastante larga, ¿verdad? Pero aquí Esteban no se defiende humanamente, sino que se defiende ¿con qué? Con la palabra de Dios, mis hermanos queridos. Porque Esteban conocía de memoria la escritura. Él se había aprendido de memoria toda la historia bíblica, siendo que ahí tenían unos rollos que estaban en la sinagoga y que no podía llevarse los rollos a la casa las personas. Era muy difícil aprenderse la palabra de Dios. Pero mis hermanos queridos, hoy en día tenemos tantas Biblias, tantas versiones de la Biblia, que hasta nos perdemos en el internet con tantas versiones de la Biblia. Pero es la época en la que más analfabetismo bíblico hay, mis hermanos queridos, lastimosamente. Con tristeza lo digo, y verán que no solamente pasa en esta iglesia, sino en todo el mundo. Hay analfabetismo bíblico. La gente dice, uno le pregunta de Moisés, dicen, claro, sí, pues sí he leído de Moisés, es el que sale ahí en el Apocalipsis, ¿no? Montado en los 4 jinetes ahí cabalgando, dicen, no, está un poco confundido, no es ese. Bueno, te voy a preguntar sobre José. No, claro, sí, José, un profeta, ¿no? Un profeta
que le metieron en una cisterna y que ahí estaba. No, le dices Jeremías, le dice. Y esa es una mezcolanza, mis hermanos queridos. En todo lado, a nivel global. Mientras más información hay de la Biblia, de versiones de la Biblia, menos conocimiento bíblico hay. Menos se está estudiando la Biblia. Lastimosamente lo que circula en internet, ¿qué es? Un montón de cosas, mis hermanos, que no tienen pies ni cabeza ni están basadas en la palabra de Dios. Es lo que circula. Comentarios, postean cosas y la gente está confundida. Dice, no, pero esto leí a tal persona, personalidades, personas que tienen muchas vistas, son los que están influenciando hoy en día en las redes sociales. Pero no hay conocimiento real, profundo de la palabra del Señor. Nos falta estudiar la palabra. Verán que digo, nos falta. A mí también me falta. A todos nos falta estudiar la palabra del Señor. Pero aquí Esteban conoce de memoria y comienza con Abraham, el gran patriarca Abraham. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? En resumen, sobre Abraham. Está diciendo, Dios le dijo que salga de su tierra. Abraham estaba cómodo, ¿no? Ahí en Mesopotamia. Él estaba establecido ahí. Pero ¿qué le dijo Dios? Sal y desacomódate. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a usted, sal y desacomódate de donde estás? Levante la mano. ¿Es bonito eso o es feo? ¿A quién le gusta desacomodarse? Levante la mano a quien le gusta desacomodarse. A Juanito le gusta, un aplauso para Juanito que le gusta desacomodarse. Bien, Juanito, no es fácil desacomodarse. ¿Qué es lo fácil? Acomodarse, estar cómodo, la zona de confort. Abraham estaba en su tierra y el Señor le dijo, sal. Vean, este es el mover del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Sal, desacomódate. Y uno diría, bueno, si el Señor me pide que me desacomode, pero para estar más cómodo en otra parte, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sucede eso con Abraham? No, porque sale, pero sale y las promesas y lo que viene es más duro. Porque dice, van a una tierra extraña, van a ser extranjeros y van a estar en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 4 años, 10 años. 400 años tu descendencia va a estar en un país extranjero. Imagínense. Nosotros ¿qué pensaríamos? Señor, si me vas a sacar, pero sácame algo mejor, pues. No me saques a seguir siendo extranjero, peregrino. Miren, es lo que está diciendo, pero sigamos leyendo. Versículo 35 al 39, vamos a saltarnos un poquito. Versículo 35 al 39. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárselas a nosotros. Miren, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, imagínense. Por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le puede haber pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Y después viene un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? Moisés ya sale de Abraham, ahora viene con Moisés. ¿Y qué dice sobre Moisés? Dice Moisés, ese gran legislador que los judíos adoraban, idolatraban a Moisés. Dice, miren, Moisés fue rechazado por su propio pueblo. Aunque Dios le eligió como gobernante y como libertador,
pero su propio pueblo le rechazó y quisieron adorar a los ídolos, dice. En resumen, está diciendo eso. Moisés. Antes de eso, también el texto había hablado de ¿quién? De José. Y de José dice algo parecido. Dice que José fue rechazado ¿por quiénes? Por sus hermanos. Pero Dios lo levantó como gobernador, ¿no es cierto?, de Egipto. Y estos grandes patriarcas y hombres de la Biblia, idolatrados por los judíos, a los cuales está hablando Esteban, a los líderes religiosos, son figuras que ellos casi adoraban. Y entonces Esteban les está diciendo, miren lo que pasa. Ellos han sido elegidos por Dios, pero el pueblo les ha rechazado. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Versículo 55. A ver, antes del 55, desde el versículo 47. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Está hablando del tabernáculo y del templo. Ahora va a hablar del templo de Dios. Esteban se va a meter con uno de los temas más complejos y complicados para los judíos y más adorados para los judíos, porque el templo para los judíos era lo máximo. Ahí estaba la presencia de Dios. Estaban orgullosísimos del templo que tenían, que era una obra de arte, de arquitectura antigua, enorme, llena de oro, ¿no?, cubierta de oro. Un templo lindísimo, enorme, el templo que estaba en esa época. ¿Qué dice sobre el templo? Versículo 47. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Miren, hermano, el otro tema es el tema del templo. Le acusaron de que estaba queriendo cambiar la ley y hablaba mal de Moisés. Habló de Moisés, habló de la ley. Le acusaron de que quería destruir el templo y que estaba hablando en contra del templo. Ahora está hablando del templo. ¿Y qué está diciendo el templo? Está diciendo, Dios no necesita templo. A los judíos, mis hermanos, a los líderes religiosos, dígame si ese no es un mensaje profético. Dígame si no está lleno del Espíritu Santo y tiene esa valentía para enfrentarse a esos líderes religiosos que mataron a Jesucristo, al mismo Señor de la vida. Porque el Señor no necesita un lugar. Nosotros estamos proyectándonos acá el futurómetro. Veamos ahí el futurómetro, ¿cuántos cuadritos hay? ¿Cuántos cuadritos hemos avanzado, mis hermanos? A ver, cuente más o menos, usted que tiene buen ojo. Yo de aquí ya la edad ya no veo bien ya. ¿Cuántos? 17 cuadritos, seguro, Miguelito. ¿Quién da más? Los hermanos que están en internet no pueden ver este cuadro del futurómetro, pero estamos nosotros con este proyecto, con la ayuda del Señor, de poder tener un terreno propio, ¿verdad? Pero mis hermanos, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nosotros, la iglesia del Señor. Lo más importante es el cuerpo de Cristo. Donde esté el cuerpo de Cristo, ahí está ¿quién? El Señor. Amén. A ver, digamos, vamos a decir, donde esté el cuerpo de Cristo, diga. Híjole, otra vez, vamos a ver si nos va bien esta vez. Donde esté el cuerpo de Cristo, ahí está el Señor. Amén. Si es que está en el parque el cuerpo de Cristo, ¿será que ahí está el Señor? No, ¿cómo va a estar en el parque el Señor? No, el Señor tiene que estar en un templo, algo construido bonito, así como esto. ¿Será que si no logramos comprar el terreno y nos toca irnos al parque, aunque sea unas semanas, a reunirnos ahí, ¿será que ahí está el Señor? Amén, mis hermanos, ahí está el Señor. Realmente esto es secundario, ¿no? Como humanos necesitamos un lugar, como humanos, pero espiritualmente el Señor no necesita templos. Amén. Alguien más importante que el templo está aquí, dice el texto bíblico. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo de Dios, Jesucristo. Entonces confiamos que el Señor nos va a proveer, pero no dependemos de eso. La iglesia va a seguir, mis hermanos. En la pandemia la iglesia siguió. ¿En dónde? En el internet. ¿Sí o no? En el internet tuvimos que hacer cultos virtuales.
no teníamos otra alternativa. Pero la iglesia del Señor va a continuar, porque las puertas del infierno no van a prevalecer ante el embate de la iglesia del Señor. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Apláudale al Señor Jesucristo. Y ahora viene el versículo 51, mis hermanos, agárrense ahí de las cosas gentes, porque este es bravo y este es serio. Versículo 51. Tercos. ¿A quién está diciendo? A los que mataron a Jesús, ojo, a los que tenían el poder religioso en esa época, y eran bastante intimidantes, bastante terribles. El Sanedrín, ahí está el Sanedrín en pleno, reunidos, todo el sumo sacerdote, todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sentados ahí con sus túnicas, con sus togas, ahí con toda esa pompa y esa religiosidad, sentados ahí, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Por qué se enojan tanto los líderes religiosos? ¿Por qué? Porque toda la defensa de Esteban, todo el discurso largo que dijo, todo ese recorrido por el Antiguo Testamento, en resumen, ¿qué dijo en ese recorrido? Dijo lo siguiente: Abraham, comenzando con Abraham, José, Moisés, son iguales a Jesús. Fueron elegidos por Dios para que cumplan una obra, pero el pueblo los rechazó. El pueblo los rechazó. El pueblo, los antepasados, sus padres, son iguales a ustedes, a los líderes religiosos. Ustedes que rechazaron a estos grandes siervos del Antiguo Testamento, como José, sus antepasados les rechazaron a José, sus antepasados les rechazaron a Abraham, sus antepasados les rechazaron a José, a Moisés, y ustedes ahora le están rechazando también a Jesucristo. Ustedes son igual de rebeldes que todos sus antepasados que rechazaron a estos siervos de Dios y les mataron a los profetas. Ustedes son iguales a ellos. ¿Y saben a quién es igual? Mi Señor Jesucristo, al cual ustedes mataron en la cruz. ¿Saben a quién es igual? A Moisés. Ustedes no obedecen a Moisés. Ustedes están en contra de Moisés en realidad. Pero dice más, y dijo más: Dios no necesita templos. Así que toda esta majestuosidad de este templo, de esta institución religiosa que tienen ustedes aquí montado como un negocio particular para aprovecharse de los pobres y sacarles plata, eso que ustedes ven, eso no necesita Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos. Dios no necesita templo. Miren lo que les está diciendo, y por eso se enojan tanto. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 55. Pero Esteban, mientras ellos están enojadísimos ahí, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y miren esta visión que tiene: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todas a una se abalanzaron sobre él y los sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo esto, dice en el original, durmió con el Señor. No dice murió. Aquí la NBI dice murió, pero en el original dice durmió con el Señor.
Durmió con el Señor, mis hermanos queridos. Mártires del siglo XXI, ¿qué significa? Significa que nosotros debemos, y esta es la idea principal de este mensaje, anote que usted puede para que no se olvide, debemos testificar llenos del Espíritu Santo y de la palabra hasta el final. Amén, escríbalo. Debemos testificar llenos del Espíritu Santo y de la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, mis hermanos, hasta el final. Mártires del siglo XXI, testigos. Eso significa ser mártir, ser testigos. Debemos testificar. La canción que vamos a adorar ahora dice: tu voz me llama a las aguas. Vamos a ponernos de pie un momentito, por favor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies no pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad. ¿Cuántos están en tempestad en este momento? Levante la mano. ¿Cuántos están en tempestad? Dice, pastor, yo estoy en tempestad. En este momento estoy en tempestad. Hay un remolino en mi vida. No sé qué está pasando, se me está moviendo el piso. Es como que todo comienza a cambiar, las cosas están girando. No estoy bien. Estoy preocupado, pastor, preocupada. Yo no sé cuál será la tempestad, pero en tempestad descansaré en tu poder. Amén. Pues tuyo soy. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Clamémosle, mis hermanos, postrémonos delante del Señor, levantemos nuestras manos y digámosle que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Postrémonos delante del Señor, mis hermanos. Levantemos nuestras manos porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, y adoremos con todo nuestro corazón. Postrémonos delante del Señor. El Señor está aquí. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Dígalo, confiese con fe. Caminaré sobre el mar. A tu nombre Levante su voz. clamaré. Levante su voz. Clámele al Señor. Clámele. El Señor está aquí. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Dígale al Señor, descansaré. Pues tuyo soy. Entréguese al Señor. Hasta el final. Entréguese al Señor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Este es un momento sagrado. Tu gracia abunda en la Sí, tormenta. Señor. Así es. Tu mano, Dios, me guiará. Dígale, tu mano me guiará. Dígale al Señor, levante su voz. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre Clámele al Señor. clamaré.
hasta la muerte. Hasta la muerte. Somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate. Tú estás aquí, aquí está tu pueblo. Llénanos como llenaste a Esteban, Señor. Que tu Dígale al Señor. espíritu me guíe sin fronteras, Espíritu Santo de más Dios. allá de las Espíritu Santo barreras, de Dios. a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo Sí, soñado, Señor, más allá de los donde soñados. puedo estar confiado Gracias. al estar en tu presencia. Espíritu Levanta tu voz, que tu espíritu Dígale. me guíe Levante sin su voz. fronteras, Con fe. más allá de Más allá las de los barreras, a donde tú me llames. El Señor te está llamando. Me llevas más allá de lo soñado. Llévanos, Señor, llévanos. Donde puedo estar Sí, confiado Señor, queremos estar al confiados. estar en tu Nombre de Jesús. presencia. Nombre de Jesús. Que tu Dígale con espíritu fe. me guíe sin Dígale con fe. fronteras, Guíame, Espíritu más Santo. allá de las Guíame. barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Bendito más sea. allá de las barreras, a donde tú me llames. Gracias, Tú Señor. me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Más de ti, más de tu presencia, Espíritu Santo. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. A tu nombre clamaré. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti. En ti mis ojos fijaré. Sí, Señor. En tempestad descansaré. Gracias, Señor. En tu poder. Descansa en el Señor. Pues Descansamos. tuyo soy. Somos tuyos, Señor. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final.
somos tu iglesia. Esteban tal vez nunca se imaginó que él iba a ser uno de los que iban a decir y pronunciar uno de los discursos que llega a ser como una predicación completa del Antiguo Testamento. Esteban tal vez nunca se imaginó. Él fue llamado para servir simplemente a los pobres. Él simplemente fue llamado para hacer ayuda social. Pero las circunstancias externas, la discusión, que tal vez la maldad de la gente quería desanimarle, destruirle, discutiendo con él, haciéndole quedar mal, avergonzándole, no resultó así, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esas circunstancias, mi hermano, mi hermana, que vienen de afuera y que en este momento te están obligando y te están provocando cosas que tú nunca soñaste, esos problemas y esas cosas externas que no dependen de ti, que han salido de tus manos y que están ahora descontrolándote en una tormenta, pueden ser, así como en la vida de Esteban, lo que catapulte a más bendición. Porque Esteban llegó a ser el primer mártir de la iglesia, el primer mártir. Él nunca se imaginó, pero está escrito y para toda la eternidad su testimonio de ser un siervo que no era apóstol, no era alguien importante, pero en los planes del Señor estaba que esa discusión que venía de afuera se transforme en bendición para todos nosotros, para todas las edades, y que vaya a la presencia del Señor. Todos tenemos que morir en algún momento, pero qué maravilla morir por causa del Señor y ser recibido en la presencia de Él, así como Esteban. Y qué maravilla ser como un tipo de Cristo y encomendar el Espíritu así como Cristo, y al final perdonar a los asesinos. Qué maravilla, qué llenura del Espíritu Santo, qué forma de morir. Señor, que podamos vivir como Él. No sabemos cómo vamos a morir, pero ciertamente queremos testificar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra hasta el final, Señor. Y esos son los mártires del siglo XXI. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, durmió en el Señor. Que Dios les bendiga.